que es quizás el liderazgo del hombre y la sumisión de la esposa. Hace 2 semanas, aunque quizás no era el tema que el apóstol está tocando, quise hacer una introducción y en la introducción traté de poder explicar un poco el concepto de cabeza del hogar y vamos a estudiar el significado bíblico de la sumisión de la esposa antes de poder hablar de lo que el apóstol Pedro quiere hablar en el pasaje. Porque no hemos comenzado a hablar lo que el apóstol Pedro quiere tratar en el pasaje. Y como se prestaba el tema, pues quisimos involucrarlo ahí poco a poco, ya que él toca eso allí. Pero creo que mirando la escritura y el contexto de lo que él viene hablando, el tema, si tuviéramos que identificarlo, del apóstol Pedro aquí en estos versículos es cómo una esposa cristiana puede testificar a un esposo no cristiano. Ese es el tema. Hoy la inversa lo podríamos usar, cómo un esposo cristiano puede testificar a una esposa no cristiana. Y eso lo vamos a hablar la próxima semana, porque es interesante que a veces la esposa que no es cristiana cree que para testificar al esposo tiene que convertirse en una lora mojada o un loro mojado. Dicen que los loros mojados hablan mucho. Pero el apóstol Pedro le dice aquí que para testificar a su esposo lo que tiene que hacer es cerrar la boca y comportarse a la altura de su llamada. Pero eso se lo dejo para la próxima semana, si viene. Pero vamos a leer el pasaje. Ya usted sabe que estamos en 1 de Pedro, capítulo 3. Así que yo iba a hablar sobre 3 sermones. Quería hablar en particular sobre este tema, pero ahora decidí mejor 4 sermones. Hoy va a ser el segundo, nos faltan 2. Así que las próximas 2 semanas vamos a volver a leer el mismo pasaje. Dice el versículo 1, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también las que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Ahí está, sin palabra. No, bueno, eso lo explico mejor la próxima semana. Porque por la conducta de sus esposas, ahí está, ¿qué tiene que hacer, hermana? Cerrar la boca y que su conducta sea diferente. Pero la próxima semana hablamos de ello. Considerando vuestra conducta casta, respetuosa, vuestro atavío, o sea, nuestra forma de vestir, no sea el externo de peinados ostentosos o de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. ¿Yo veo, hermana? Ahí está la tarea. Porque así como también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Y para los esposos, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Espíritu Santo, ayúdanos a entender este tema.
Ayúdanos a entender la verdadera naturaleza del rol, tanto del esposo como la esposa. Señor, ayúdanos porque necesitamos tu ayuda en este tema. Ayuda al que va a hablar sobre el tema para que lo pueda hacer no conforme a sus deseos engañosos, sino conforme a tu palabra. Señor, y ayuda al que va a escuchar para que escuche no conforme a sus deseos, para que no escuche un hombre, sino que escuche como lo de Tesalónica, a Dios hablando a través de un simple hombre. Señor, yo oro por aquellos que no te conocen, para que aún a través de este tema, Señor, la luz de Cristo pueda resplandecer en sus corazones. Señor, para que puedan entender la verdad del Evangelio, para que puedan entender la verdadera condición de su alma, para que puedan entender que solamente hay salvación en Jesús, en la justicia que Él vivió, y que hoy puedan clamar a ti por fe, por arrepentimiento y por perdón de pecados. Para que se cumpla lo que tu palabra dice, que aquel que a ti viene, tú no lo echas fuera. Oh Jesús, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. A veces es fácil ignorar algunos de estos versículos cuando se trata de hablar del rol tanto del hombre como de la mujer dentro del hogar. Y muchas veces lo hemos ignorado o lo queremos ignorar porque se ha distorsionado y cada quien busca acomodarlo a como bien le parece. Pero como nosotros creemos en la Escritura, que es nuestra norma de fe y conducta, tratamos de alinearnos a lo que ella enseña, no lo que enseña el hombre. Y uno de los temas que más ha causado confusión dentro del cristianismo es el tema de el hombre cabeza del hogar y la mujer la ayuda idónea o someterse a su esposo, gracias a los abusos que se han presentado, pero Dios no se equivoca. Hace 2 semanas mencionamos 2 términos que quiero recordar rápidamente. Hablamos de los complementarios y los igualitarios, 2 temas teológicos para tratar de entender estos roles dentro del hogar del hombre y la mujer. Los 2 rápidamente afirman que Dios creó a la mujer y al hombre a su imagen. Ninguno de los 2 son más importantes que Dios, son más importantes ante los ojos de Dios. Por lo tanto, los 2 tienen la misma dignidad, tienen el mismo valor, tienen la misma dignidad. No hay inferioridad entre ellos, no hay superioridad entre ellos, porque los 2 tienen la imagen de Dios, así los creó Dios. Pero las 2 posturas tienen una diferencia entre ellas. Los complementarios enseñan lo que enseña la Escritura. ¿Qué enseña la Escritura? Que aunque hay igualdad en ellos, en dignidad, en valor, en derechos, hay una diferencia en sus funciones y sus roles dentro de la iglesia y dentro del hogar cristiano. Eso enseña la Biblia. Y esas 2 diferencias se pueden expresar, digamos, de 2 maneras, ¿no? En la autoridad que fue delegada en el hogar al hombre para ser la cabeza, y a ella que fue llamada a someterse a esa autoridad que el hombre ha asumido. Eso no lo inventamos los hombres, lo inventó la Escritura y está claro. Desde Génesis, desde que pecaron, está claro, tu deseo será para tu marido, enseña la Escritura. Alguien podría pensar, pastor, pero ¿por qué 6 versículos hablando sobre las mujeres?
y un solo versículo hablando sobre el hombre, pastor. No hay un desbalance allí. No, mi hermano, no hay ningún desbalance. Creo que hay una razón muy clara y muy importante que nos lleva a entender por qué el apóstol Pedro dedica 6 versículos a la mujer y solamente un versículo al hombre. Y eso se debe a que en el contexto, pensando en el tema del pasaje, es que cuando un esposo o una esposa se convertía al cristianismo en el tiempo donde el apóstol escribió estas palabras, una mujer se convirtiera al cristianismo, las posibilidades de conflicto en el hogar eran mayores que cuando el esposo se convertía. Y usted pregunta, ¿por qué? Bueno, porque como el esposo ya era el que estaba a cargo, cuando el esposo se convertía al cristianismo, automáticamente ella seguía a su esposo. No había conflicto. La posibilidad de conflicto se reducía. Pero cuando una mujer en la cultura donde ellos vivían se convertía al cristianismo, aparte de su esposo, era conflicto, era dificultad y vergüenza para el hombre. Una cultura griega donde el apóstol escribió, donde a la mujer se le daba muy poco valor y dignidad. Entonces eso causaba problemas. Mire lo que dice el comentarista Simon Kistemaker. Dice lo siguiente: a mediados del primer siglo de nuestra era, se esperaba que la mujer profesara la religión de su esposo. Si éste adoptaba la fe cristiana, la esposa tenía que hacer lo mismo. Pero si la mujer se hacía cristiana, su esposo podía considerarla infiel a él y a su religión pagana. Así era la situación. Tristemente, así se vivía. Por eso el apóstol Pedro, decide en este pasaje dar mayor atención a la esposa, a cuál debe ser su accionar frente a un esposo inconverso. Así que la exhortación del apóstol Pedro, es evitar que la mujer al llegar al cristianismo malinterpretara la escritura, porque ella al llegar al cristianismo se va a encontrar que la Biblia enseña que la mujer y el hombre son ¿qué? Iguales, que tienen los mismos derechos. Ella comienza a conocer más sobre Dios, cosa que su esposo no conoce, y de pronto diga, ay, yo con todo ese conocimiento, ahora ¿por qué tengo que esperar a que él sea el líder de la familia? Y luego iba a la congregación o se congregaba con los hermanos e encontraba esposos que sí eran fieles a Dios, y entonces decía, y empezar a menospreciar a su esposo. Así su esposo sea inconverso y usted encuentra en la congregación esposos de hermanas que son comprometidos a Dios, él sigue siendo su esposo aunque sea inconverso, y la exhortación del apóstol Pedro es: sométase a su esposo, él es su esposo. Dice el versículo 1, su esposo está sujetas a vuestros maridos. No compare, si mi esposo fuera como el esposo. No. Su esposo es su esposo. Entonces este versículo, o estos versículos no son un discurso sobre el estatus masculino o femenino en el hogar. Tampoco es un discurso para el matrimonio cristiano. Es un pasaje donde nos habla de un matrimonio mixto, donde uno es cristiano y el otro no es cristiano. Y antes de que usted esté pensando algo extraño, yo quiero aclararle. La Biblia en ningún momento enseña que podemos tener matrimonios mixtos. La Biblia es clara.
Aquí está hablando de una mujer que era pagana y en su paganismo conoció ¿a quién? A Cristo, y se hizo cristiano, y su esposo todavía no es cristiano. Son dos cosas diferentes. Perdóneme, señoritas solteras y jóvenes solteros. Este pasaje no es una excusa para que usted ahorita diga, muy bien, pastor, me voy a casar, me voy a conseguir un esposo que no es cristiano y luego, como dice ahí, me lo voy a ganar para Cristo. Ni tampoco dice, jovencito, bueno, me voy a buscar una chica de afuera y luego, como usa ese pasaje, me lo voy a ganar para Cristo. Eso no está enseñando la palabra. Primera noticia. Segunda noticia. Si usted es cristiano y me llega por lo menos a mí, a su pastor, o considero que soy su pastor, y me dice, pastor, me conseguí esta chica afuera, no es cristiana, me puede casar, busque otro lado porque yo no lo voy a casar. No. Me voy de la iglesia con dolor en el alma, le digo, lo siento, pero que le vaya bien. Pero la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Es clara la escritura. Amós dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. No. Entonces aquí no hay excusa para que salga corriendo. Y si tiene su enamorada, jovencito, jovencita, y usted dice que es cristiano y tiene su enamorada allá afuera, aunque su papá le permita ese relajo, yo como pastor le voy a decir, la escritura enseña otra cosa. Si su papá se lo permite, allá su papá. Pero yo voy a salvar mi responsabilidad. Si tú dices que eres cristiano, si tú dices que conoces a Jesucristo, por muy bonita que sea esa muchacha, por muy guapo que sea ese muchacho, y tú dices que eres cristiano, no estás siendo consecuente con lo que eres. Pastor, ¿qué hago? ¿La corro o lo corro? Sí, vaya, córralo. Sí, vaya, dígale, lo siento, pero no good, no más. Porque yo estoy profesando a Cristo y tú no profesas a Cristo. O sea, esto no somos compatibles. Es que mi papá me lo permite. Yo no soy su papá, soy su pastor y le estoy enseñando lo que dice la Biblia. Si su papá no le enseña la Biblia y su mamá tampoco y le permite ese relajo, allá ellos. ¿Saben que aquí pasó un testimonio hace unos años, hace muchos años? Muchos años. Un joven que decía ser cristiano se flechó de una muchacha. La muchacha lo volvió loco. Bueno, en el sentido del amor, ¿no? Aunque sí, por ahí está todavía medio loco. Para hacerle la historia corta, resultó que se hizo novio de la muchacha, no era cristiana, pagana. Y empezó la muchacha a venir. Y un día yo estaba un día enseñando un estudio y yo mencioné algo de yugo desigual. Y fue la muchacha pagana, imagínense dónde las cosas, las piedras hablándole a los cristianos. Fue la muchacha pagana que le dijo, uy, lo siento, pero yo voy a acabar esto porque estamos en yugo desigual. Usted es cristiano y yo no soy cristiano. Usted es cristiano y yo no soy cristiana. Y lo votó. Siguieron de amiguitos por ahí. No sé si, bueno, sí, siguieron de amiguitos. Por un rato. Luego la muchacha llegó a Cristo. Se volvieron otra vez a ennoviar y luego se casaron. Pero cuando me dijo eso, yo le dije, ¿pero usted qué le pasa? ¿Cómo es posible que usted, siendo un cristiano, va y se enamora de esa muchacha? Pues bueno, va a irse en novia con esa muchacha. Así que, mi estimado joven, yo no, esto no era el tema, pero bueno, ya que. Que el pastor está en contra de que me enamore. Yo no estoy en contra de que se enamore. ¿Me han escuchado decir eso? No. Lo que está es que si tú profesas conocer a Cristo, no debe andar en amoríos con personas que no conocen a Cristo. Oh, dicen los jóvenes pastores que en la iglesia no hay jovencitas de mi edad. Hay algo que se llama en la escritura evangelismo. Evangelice. Ore. Vaya a actividades
de jóvenes cristianos a otros lugares, no con la idea de conocer, de encontrar novia, pero por lo menos de conocer otros muchachos, que ahí los conoce. Pero como no evangeliza, como no comparte de Cristo, como son de la secreta en la escuela, pues entonces, perdóneme, pero discúlpeme, pero es mi responsabilidad. Yo no le voy a hacer el tapado que está haciendo su papá y su mamá. Y perdónenme, padres, por lo que les estoy diciendo, pero I'm sorry, pero discúlpenme, pero es la verdad. Y yo tengo 3 hijos. Y ellos saben. Por ahí apareció una, cuento un día de que andaba alguien por ahí rondando. Y le preguntamos de una vez, ¿y ese quién es? ¿De dónde va? ¿Para dónde viene? ¿Conoce a Cristo? No. Entonces ya sabe. Nanay, nanay. Y para completar es de Utah. Le dije, no, hasta mormón será. Le dije, menos. Menos. Fuchi, fuchi. Y entonces empieza la batalla de uno como padre en esa área. Bueno, el padre cristiano que está interesado en la vida espiritual de su hijo, pues usted lo deja andar con paganos, pues entonces después no se vaya a quejar. Después no venga pastor, mejor sigamos aquí porque alguno dice el pastor ya ni está predicando lo que venía a predicar. Por eso no acabo. Mira algo interesante, volviendo a nuestro tema. ¿Está claro, jóvenes? No, para ellos no está claro, ya está diciendo que lo callen. Sigamos entonces mejor aquí. Note algo interesante. Pedro ya nos habló de cómo deberíamos comportarnos como cristianos ante un gobierno y las autoridades paganas. Ya lo estudiamos en el versículo 13, ¿recuerdan? Ya nos habló de cómo debíamos vivir en un mundo cristiano pagano en nuestro lugar de trabajo, versículo 18, ¿se acuerdan? Ahora nos dice cómo debes vivir con una pareja que no es cristiana. Y otra vez, está hablando de alguien que luego conoció a Jesucristo cuando era pagano. Entonces este es el asunto y es importante. Ahora, los cristianos debemos vivir de una manera diferente en un mundo, una sociedad pagana. Y alguien preguntará, ¿y cuál es el propósito? Bueno, el versículo 12 del capítulo 2 da la respuesta. Vaya rápidamente, dice, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. En otras palabras, el cristiano tiene que mostrar el evangelio a través de sus vidas. Así que de la misma forma como nos pidió, sométase a la autoridad pagana, al gobierno pagano, sométase a sus jefes, ya sean malos o buenos jefes. Ahora lo habla en el caso de la esposa, versículo 1. Asimismo vosotras. Mire cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Lo traduce de una forma interesante, porque ellos dicen, de la misma manera. Uno se pregunta, de la misma manera, ¿de cuál manera? Bueno, eso nos lleva al versículo 13 del capítulo 2 y al versículo 18. De la misma manera que como ciudadanos nos sometemos a las autoridades. Cuando usted se somete a las autoridades de su pueblo, ¿significa que usted es menos en derecho o en igualdad o en esencia como persona? No. Versículo 18, de la misma manera como usted se somete a su jefe en el hogar, en el lugar de trabajo. ¿Es usted menos que su jefe? No, pero en el trabajo es el jefe. Así que dice, de la misma manera o igualmente ahora vosotras esposas, sed sumisas. Con la misma disposición que nos sometemos a las autoridades, sométanse a sus esposos. ¿Y saben lo que significa la palabra sujetos? Que viene de una palabra opotusa. Es un término militar que simplemente significa alinearse bajo la autoridad de alguien. Eso es lo que significa eso. No habla de que usted es menos, no, simplemente es alinearse bajo la autoridad
de alguien. Es decir, que como esposa debe tomar ese lugar bajo el liderazgo de su esposo. Y yo lo digo una vez más, el matrimonio fue diseñado por Dios. Y en ningún momento las mujeres son inferiores en carácter al hombre. O no, bueno, no haber dicho carácter, temperamento. No son inferiores en el temperamento al hombre. No son inferiores en inteligencia al hombre. Es más, hay muchas mujeres que son tremendamente inteligentes. No son inferiores en virtud al hombre. No son inferiores en espiritual al hombre. No son inferiores en talento. Hay mujeres que tienen un talento tremendo. No son inferiores en ningún punto al hombre. Aquí estamos hablando simplemente de un rol y una responsabilidad en el hogar. Es el papel que Dios ha dado y lo ha establecido de esa manera. Y simplemente tenemos que decir, amén, Señor, y así se haga. Y miren lo que sigue diciendo. Estás sujetas a vuestros maridos. Es interesante que cuando usted lee este pasaje en la versión en inglés, la versión en inglés lo traduce de la siguiente manera. Estás sujetas a vuestros propios esposos. Y cada vez que la escritura da ese mandamiento, siempre él hace referencia a tu propio esposo. Sométase a tu propio esposo. Lo cual habla de qué? De intimidad. Habla de qué? De unión en el matrimonio. Y lo dije hace un rato. Habla de que no ande comparando a su esposo con otro esposo. Dele gracias a Dios por el que tiene. Porque cuando usted empieza a hacer comparaciones, empiezan los problemas. Empieza a ver cositas en otro lado que usted no debería estar viendo. Así que con lo que escogió, como somos cristianos, con ese murió. O con esa murió. Solo una dice amén. El resto. Ese es el diseño que Dios estableció. Cristo, 1 Corintios 11:5 lo dice claramente. Cristo es la cabeza del hombre. Dios es la cabeza de Cristo. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Ahora, en nuestro sermón introductorio, quiero recordarle lo que dijimos sobre la cabeza, lo que era ser la cabeza. Dijimos que la cabeza del hogar es el llamado divino al hombre. Se lo aclaro, es el llamado divino al hombre para que asuma la responsabilidad principal de llevar a su esposa e hijos a la plenitud de la madurez cristiana en amor, así como Cristo lo está haciendo con su iglesia. Ese es el llamado del esposo. Responsabilidad. Ese cuento de, bueno, mejor ya lo dije la semana pasada, le voy a dar break, no lo voy a volver a decir. Ahora, vamos a definir la sumisión. Y mientras definimos la sumisión, vamos a ir alineándola con lo que dijimos hace 2 semanas sobre lo que es la cabeza. ¿Qué es la sumisión? La sumisión, mis hermanas y hermanos, es la inclinación o la disposición del corazón de la mujer para honrar y afirmar la autoridad de su esposo y su inclinación o el deseo de rendirse a su liderazgo. Mírelo pues, el del hombre es la responsabilidad o el privilegio divino de llevar a su esposa a la plenitud de la madurez cristiana. Esa es su responsabilidad como varón. Ahora como esposa es la inclinación, es el deseo de su corazón afirmar la autoridad
rendirse al liderazgo de su esposo. ¿Hacia dónde su esposo la está dirigiendo? Según la definición que dimos, ¿hacia dónde? Hacia la madurez y a su crecimiento espiritual, hacia el amor. Ríndase. ¿Se acordó? Yo también, Poncho. Ríndase a la autoridad o a esa inclinación o a ese deseo para honrar a Dios. Entonces, hermanos, la sumisión en las escrituras, de acuerdo a las escrituras, yo no le voy a dar la definición de lo que dice el mundo, sino según la escritura, es la orientación del corazón de la mujer para reconocer y aceptar que Dios le ha dado autoridad a su esposo para dirigir y para amar como Cristo lo hace con la iglesia. Yo se lo he dicho muchas veces, hermano, el matrimonio, bíblicamente hablando, representa la relación de amor entre Cristo y su iglesia. Y así como iglesia nos sometemos a Cristo, la esposa como esposa se somete a su esposo. Así que vamos a tratar de derribar algunos conceptos cerrados en cuanto a lo que es la sumisión. Y eso nos permitirá recordar algunas cosas que dijimos hace 2 semanas. En primer lugar, la sumisión no se basa en ninguna supuesta superioridad del hombre o inferioridad de la mujer. Lo digo una vez más. Cuando una esposa está sometida a su esposo, no significa que ella es inferior y que él es superior. Mire lo que dice el versículo 7, y eso lo hablaremos en el próximo sermón. Pero el versículo 7 lo dice claramente para aquellos que creen que está hablando de inferioridad o que el cristianismo es machismo. No, en el cristianismo no hay machismo. Mire lo que dice el versículo 7. Trátalas como ¿qué? ¿Como qué? Como vaso más frágil. Pero no solamente dice eso, sino que dice que como coherederas de la gracia. O sea que estamos aquí a la par. La mujer no tiene un estatus secundario en el reino de los cielos, ni en la salvación. Ella no está un escalón más abajo que los hombres. Los dos son justificados de la misma manera. Dice Gálatas, porque a veces es el versículo que usamos para distorsionar o para distorsionar este concepto de la sumisión. Gálatas dice 3:28, ya no hay judío ni griego, ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Ahí está, pastor, ¿sí ve? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermanos, ¿de qué está hablando el apóstol aquí? ¿Está hablando está hablando de qué? De la salvación. Está hablando de que somos coherederos. Ahora ya no hay una división entre, bueno, aquí están los judíos y aquí están los perros o los gentiles, los paganos. Ya hay un solo pueblo. Y en ese pueblo está constituido por mujeres y por hombres. Tienen los mismos derechos. Jesús pagó en la cruz del Calvario por los pecados tanto del hombre como de la mujer. Hay algunos otros que tratan de argumentar partiendo de la palabra ayuda idónea en Génesis. Cuando la Biblia dice que Dios hizo ayuda idónea para Adán, algunos usan ello para malinterpretar y para hablar de distorsionar el enfoque de la sumisión. Pero nos damos cuenta que el término o la palabra ayuda o ayudante en el hebreo o en muchos lugares en el Antiguo Testamento se usó, escúcheme bien, se usó para hablar de Dios como ayudante de su pueblo. Así que por lo tanto, cuando se dice que la mujer es ayuda idónea, tampoco significa que ella es inferior. Simplemente es la ayuda o el complemento que Dios ha dado.
Y lo único que nos muestra cuando pienso en la palabra ayuda idónea es que antes de la caída, miren, muy interesante, antes de la caída, antes de que Adán y Eva entraran en pecado, Adán estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba Adán? Sí, ¿qué más? Incompleto. Él necesitaba un ayudante antes de la caída. Y también indica, ¿no?, que el esposo nunca alcanzará su máximo potencial aparte de su esposa. Ese cuento de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, no, más bien deberíamos decir al lado de un hombre hay una gran mujer. Al lado de una gran mujer hay un gran hombre. Pero eso es otro tema. Segundo lugar, la sumisión. La sumisión no significa que la esposa está obligada a seguir al esposo si él la está guiando al pecado. La sumisión no significa que la esposa está obligada a seguir a su esposo si él la está guiando al pecado. Dijimos en la definición de la cabeza del hogar que era el encargado de dirigir a su esposa a la madurez cristiana, a su crecimiento espiritual. Interesante, cuando usted vuelve al versículo 2 del capítulo 3, y yo le voy a probar con la escritura que no tiene la responsabilidad de hacerlo. Mira, el versículo 2 dice, considerando vuestra conducta que casta y respetuosa. Así que la mujer en ningún momento está obligada a seguir o participar con su esposo en una conducta pecaminosa. De hecho, el versículo 6 también nos habla, ¿no?, de esas mujeres que hacen el bien. Así que, hermana, no crea que su misión, o no crea que cuando su esposo la quiera obligar a hacer algo que no sea bíblico, que no honre a Dios, y que le digas que tienes que someterse. Sí, pero es que la Biblia me dice que eso es pecado, entonces no lo puedo hacer. Y este principio lo encontramos en Hechos 5:29, ¿recuerdan? A los apóstoles dijeron, les prohibimos predicar a Cristo. Les prohibieron predicar a Cristo. Pero ¿cuál fue la orden de Dios a ellos? ¿Alguien recuerda? Predica el evangelio. ¿A quién le hacemos caso? ¿Al gobierno o a Cristo? Los apóstoles contestaron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que hay que hacer esa distinción, mis amadas hermanas. El sometimiento a tu esposo está determinado por los mandamientos de Dios, no por tu propia opinión. Es por los mandamientos de Dios, no por tu propia opinión. Entonces, si tu esposo te está pidiendo o está sugiriendo algo que sea contrario a la palabra de Dios, pues di que no, aléjate. No del esposo, sino de esa situación que te involucra en pecado. Y lo mismo al esposo. Hombre, si la esposa está sugiriendo algo que es contrario a la palabra, pues tenemos que decir no. Y yo honestamente estaba pensando traer unos ejemplos, pero dije, mejor no doy ejemplos porque al dar ejemplos les doy ideas. Entonces mejor no digamos nada. Sí. Si me está llevando algo que no es bíblico, digo que no. En tercer lugar, debemos entender que la sumisión no significa inactividad. No significa que ella debe estar pasiva. Ah, bueno, es que, ¿qué tiene? No, estoy sometida. Yo soy sumisa a mi esposo. No. Eso no significa eso, perdóneme. Por ejemplo, y le voy a dejar la tarea. Y quiero que vaya y la haga, pero con el deseo de hacerla.
Vaya y todo, no solo las mujeres, sino aún los hombres. Vaya luego en su casa y lea Proverbios 31. Allí se nos presenta una mujer que es cualquier cosa menos una mujer inactiva, menos una mujer pasiva. Así que ese cuento de que, no, porque es que yo soy sometida, no hago nada, no muevo ni un dedo hasta que él no diga, no, 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 eso es otra historia. Proverbios 31 nos demuestra lo contrario. Es una mujer que está altamente motivada, es una mujer que toma la iniciativa, es una mujer que actúa, pero que cuando toma la iniciativa y cuando actúa lo hace bíblicamente, lo hace con sabiduría, entendiendo su responsabilidad como ayuda idónea, sometida al liderazgo espiritual de su esposo en casa. Así que en la escritura donde encontramos que su misión o el liderazgo del hombre tenga que ver con que la mujer tenga que estar ahí sin decir nada. Pues le digo, lea Proverbios 31. Cuarto lugar. En cuarto lugar, la sumisión no significa silencio. Diga algo, no, estoy sometida. ¿Y usted qué piensa? No, pues, tú eres la cabeza. No, 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 perdóneme, pero eso tampoco significa sometimiento. Eso es otra cosa. No, no, eso yo no sé qué debe ser. Eso es otra cosa, pero no tiene nada que ver con sometimiento bíblico. Muchos hombres piensan que si una esposa habla, no está sometida. Muchos esposos piensan que si en algún momento su esposa le hace una crítica constructiva o señala algún defecto del esposo, es porque no está sometida. No, señor, ¿quién dijo eso? Lo pregunto yo. ¿Quién dijo eso? Ahora, aquí hago un matiz, ¿no? Una cosa es señalarle a su esposo un error para corregirlo y motivarlo a cambiar. Y otra cosa muy diferente es empezar en el WhatsApp, en las redes sociales o por el teléfono a contarle a sus amigas favoritas el problema de su esposo. Son dos cosas diferentes. Aparte de que es chisme, es falta de respeto, es falta de sabiduría y es estárselo entregando a los leones o a las leonas, en este caso. Son dos cosas diferentes. Si identifico un error en mi esposo, y si usted, perdón, y si usted es de las que tiene esa práctica, hermana, corrija. Porque eso no es ser sabia. Y la Biblia dice, creo que es Proverbios 14, que la mujer sabia edifica su casa. Mas la necia, la cabezadura, la chismosa, ¿qué hace? La derriba. Y hay muchas que derriban el hogar por falta de sabiduría. Una de las mejores, uno tiene que reconocer, bueno, pues con honestidad, pues lo digo yo, Dixon Klinger, no sé el resto de los hombres, allá ellos. Pero uno tiene que reconocer que las mejores críticas constructivas, sinceras y amorosas, uno las recibe de la esposa. Yo estoy hablando yo. Yo no sé, usted hagan su rollo con su cónyuge. Pero las críticas más sinceras, amorosas, uno las recibe de la esposa. A que duele cuando le están soltando a usted semejante cosa, duele y ya duele. Pero cuando se le pasa a uno el dolor y uno trata de examinarlo a la luz de la escritura y de una forma sincera, uno se da cuenta que es de edificación. Y en mi caso personal, yo nunca he acusado a mi esposa de no ser sometida porque me ha dicho las verdades en la cara.
Me toca quedarme así callado. A veces me volteo y digo, "Ah". Pero después digo, tiene razón. Y nunca le he acusado de sometida, de no sometida, de insubordinada, pues usando otro término así más militar. Así que mi amado hermano, esposo, cuando tu esposa te señale algún error que has cometido, acéptalo. Acéptalo con amor. ¿Por qué, pastor? Porque ella está cumpliendo su papel de ser ayuda idónea. Porque hay cosas que no vemos o que no queremos ver, como usted las quiere hacer, decir. Pero ahí está la ayuda idónea para decir, mira, ahí está equivocado por esto, por esto, por esto, por esto y lo otro. ¿Te va a molestar? Sí, te va a molestar. ¿No te va a gustar? Sí, no te va a gustar. ¿Te va a doler en el ego? Sí, te va a doler en el ego. Pero dale gracias a Dios. ¿O cómo te sentirías que estuvieras en la situación y que no te dijera nada y cuando te estrellaras por allá? ¿Y por qué no me dijo? Ah, no, porque como usted dice que yo no puedo hablar. Porque si hablo no significa que no soy sometida. Así que dele, hermana. Si ve error en su esposo con amor, con cariño, hágale. Ahora, no se lo vaya a decir a gritos, ni a sartenazos, porque eso es otra historia. Porque entonces la que se está equivocando es ¿quién? Pues es usted. Y en vez de arreglar el problema, ¿qué? Lo empeora. Este es un ejemplo muy típico. Está el esposo corrigiendo al niño y de pronto no lo está haciendo con sabiduría. Él. ¿Usted cree que el mejor momento para corregirlo es meterse usted en medio y decirle, a mi hijo no le pegue y para aquí, para allá, que no sé qué? ¿Usted cree, mujer, que ese es el momento más sabio y prudente para hacerlo? ¿Se está equivocando su esposo? Posiblemente sí en la forma que lo está haciendo. Pero delante del chamaco no. Porque entonces luego el chamaco ya sabe lo que va a hacer. Cuando pase la situación lo llama para la casa, para el cuarto, para el aposento alto. Le dice, venga joven. Mira, corazón, sí, nuestro hijo se equivocó, pero me parece que la corrección fue inapropiada porque por ahí, y él va a estar más tranquilo y de pronto va a decir, uy, ¿sabe qué? Gordita o como le diga, sí. Una de las cosas que yo aprendí de mi papá y mi mamá, usted me pregunta, ¿usted alguna vez los vio pelear, discutir? No. Y usted, es que usted tiene mala memoria, pastor. Bueno, tocará preguntarle a todos mis hermanos, que tienen mejor memoria que yo. Pero no. Fue que nunca pelearon. Lo más seguro que sí se tuvieron que dar sus agarrones. Pero una cosa que yo siempre aprendí de él, que nos dijo, ellos siempre arreglaban sus cosas en su cuarto. Si estaban en desacuerdo algo, allá. Nosotros no nos enterábamos. ¿Por qué no nos enterábamos? Porque no era negocio de nosotros. Hermanos, si hay alguna cosa entre ustedes, a su cuarto. Cierre la puerta, si no tiene puerta, cierre la cortina y ahí arreglen el problema. Esperen a que los muchachos se duerman y arreglen el problema. Es entre ustedes, no les corresponde a ellos. Que ellos el día de mañana como puedan decir como yo nunca los vi en esos rollos. Y los tuvieron que haber tenido discusiones porque son seres humanos, perfectos no son. Pero fueron sabios. Así que, mire lo que dice, mire, hablando de las mujeres, Proverbios 31, versículo 26, mire lo que dice. Proverbios 31, versículo 26, búsquelo rapidito. Nos dice algo importante de esa mujer. Dice que cuando abre su boca, lo hace como con sabiduría. Y la ley de la clemencia está en su lengua. Oh, cuántas mujeres sabias. Hoy leyó la hermana un pasaje ahí. ¿Cómo era que decía? Versículo que el hermano me miró y yo le dije, sí. Que como gotera, ¿no? Es esa mujer rencillosa. Oh my goodness. ¿Usted ha tenido una gotera alguna vez en su casa? Y aquí nos dice el Proverbio 32 que la mujer, cuando abre su boca, lo abre con sabiduría. Y eso que hablan más que nosotros. Pero sigan hablando, estoy diciendo que no hablen. Pero háganlo como con sabiduría.
Entonces, cuando una mujer habla con sabiduría y dice las cosas como tienen que ser, ¿qué esposo va a recriminar? Hombre, si está hablando con sabiduría, hasta lo desarman a uno. No, pues, ahí sí nos toca que decir, sí, mi amor, tienes toda la razón. Pero esa mujer que grita, que pelea, que tira sartenes, que apenas viene entrando y apenas abre la puerta, no ha dicho buenas tardes, dice, hay tantos chamacos que yo no los aguanto, mira a ver si lo corriges, que no sé qué, que no sé cuántas. ¿Será cualquier cosa menos sabia? ¿Será cualquier cosa menos ayudidónea? Y hay que corregir. Y otra cosa, hermana, porque hay hermanas que son muy capaces. Y tu capacidad en ningún momento revoca la autoridad o el liderazgo que Dios ha puesto sobre tu esposo. Así que mi hermano, tu esposa puede ser más inteligente que tú. Puede hablar mejor que tú. Puede que tenga mejor educación que tú. Ella puede articular algunos conceptos teológicos mucho mejor que tú. Y aún así, tú sigues siendo la cabeza del hogar. Hay muchas cosas en las cuales mi esposa me lleva a mí años luz, pero años luz, en muchas cosas. Pero nunca ha querido violentar lo que enseña la Escritura. Ni yo tampoco en ningún momento me he creído pues menos por eso. Simplemente son capacidades. En quinto lugar, escuche por favor. La sumisión no significa que todo lo que haga una esposa debe depender directamente del esposo. No significa de que no pueda hacer nada para el beneficio de ella o para el beneficio de otros. O que nunca se pueda involucrar en actividades ministeriales. Otra vez, Proverbios 31. Ahí está el matiz está Proverbios 31. Era una mujer que estaba totalmente involucrada en muchas labores, al punto que su esposo dice, confiaba en ella. Y lo dije hace unos días, una esposa sabia sabe en qué momento tiene que llamar al esposo y decirle, mira, voy a tomar esta decisión que tú piensas. Ella sabe en qué momento lo tiene que hacer. Y también sabe en qué momento dice, yo sé que lo puedo hacer porque no voy a tener ningún problema porque está alineado a lo que él ha hecho. Es una mujer sabia. Mire lo que dice Proverbios 31. Dice, el corazón de su marido está confiado en ella. Y desde el versículo 12 hasta el versículo 21 comienza a describir todo, absolutamente todo lo que esa mujer hace. Y estoy seguro que muchas de esas cosas no es que tiene que estar llamando a toda la marido. Le voy a cambiar el pañal al niño. ¿Será que ya lo puedo cambiar, Martín? El otro está ya ocupado trabajando y ella llamándole para decir que tiene que cambiar un pañal, pero perdóneme, ¿eh? No es un ejemplo, no es un ejemplo. No es que esté pasando. No sé. Y si ya pasó, pues imagínese. Si nadie me ha dicho nada. Que Martín vino a quejarse con el pastor, entonces pues, no, Martín no ha hecho nada. No son ejemplos. ¿No? Una mujer sabia realmente sabe que cualquier cosa que ella haga nunca lo hará para perjudicar el hogar. Nunca lo hará para perjudicar a su esposo, para perjudicar a sus hijos. Y esto lo vemos claramente en Proverbios 31. Usted lo va a leer en su casa y se va a dar cuenta. En sexto lugar, y escuche bien por favor, la sumisión bíblica no significa, hermanas, que Dios te está pidiendo que te sometas a un abuso de cualquier tipo, ya sea físico, sexual o emocional. No, lo que pasa es que, ¿y por qué no hace nada? No, porque la Biblia dice que tengo que someterme y poner la otra mejilla. Y entonces la tienen de cachetada en cachetada y ella, no, es que quiero ser bíblica, perdóneme, pero eso no enseña la Escritura.
No sé qué Biblia está leyendo. Si tu esposo te levanta la mano inapropiadamente, si consideras que tu vida está en peligro, la vida de tus hijos está en peligro, no tienes por qué quedar ahí callada que eso es sometimiento. Eso no es sometimiento, eso es masoquismo. Si te están golpeando, tienes que hacer algo. Tengo que hacer algo. O si la esposa le levanta la mano, pues haga algo. O sea, no pegarle, sino decir, bueno, yo tengo que hacer algo. Tengo que buscar las autoridades correspondientes o la iglesia o alguien tengo que decirle porque o me voy a ir por unos días porque esto no puede pasar. Quedarse ahí para que le siga maltratando no es sometimiento. Es masoquismo. Y la Biblia no enseña eso. Entonces, ¿cuál es la esencia de la sumisión? ¿Es la orientación? ¿Es la inclinación? ¿Es la disposición del corazón de la mujer para deleitarse en la autoridad de su marido? Es más, el sometimiento, mis hermanos, es una actitud. No es una lista de reglas. A ver, quizá esto parece soy sometida. No, es una actitud del corazón. Sí, porque a veces nosotros pensamos en las reglas. ¿Qué hice para allá? No. Es una actitud. Y en final, mis hermanas, la sumisión o la obediencia al esposo es una sumisión y una obediencia ¿a quién? A Cristo. Pablo por eso Pablo también hablando del tema en Efesios capítulo 5 le dijo a las esposas, sométanse a sus maridos en el Señor. Cuando la esposa se somete a su esposo, bíblicamente se está sometiendo a Cristo. Se está sometiendo a Cristo. Así que hermano, no dejemos que los conceptos del mundo nos distorsionen. No dejemos que el feminismo distorsione el concepto de lo que enseña la palabra de Dios. La escritura o la Biblia, lejos de ser una religión que manipula o domina o empequeñece a la mujer, es simplemente que la exalta al nivel que ella merece. El papel de ser cabeza no es para abusar de ella, es para protegerla. Y lo vamos a estudiar, dice, cuídala como a vaso más frágil. Y la misión de la esposa, amadas hermanas, queridas, es de motivarse, a comprometerse, a apoyar a ese esposo que usted escogió. Algunas no eran ni cristianas, así que usted lo escogió. Proverbios 31 nos dice algo interesante, que el esposo confía en ella. Y nos dice también que los ancianos hablan de él, reconociendo a esa esposa. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Hermana, que puede ser usted conocida en su comunidad como esa esposa sabia. Esa esposa que cuando habla, lo hable con sabiduría. Que piensa, no como, es que, a ver cómo lo digo. Es que hablar con sabiduría es que usted toma el tiempo y no se deja controlar por las emociones. Y a veces nos dejamos controlar por las emociones y soltamos una cantidad de cosas. Y luego cuando nos sentamos y analizamos, digo, ups, no lo hubiera dicho, too late. Ya lo dijiste. Hay otra dimensión de esa esposa sumisa. Es más, yo lo puse de esta manera, pero el tema donde nos vamos a enfocar es cómo testificar al esposo inconverso. Y la primera forma para poder testificar al esposo inconverso, según lo dice el apóstol Pedro aquí, es siendo una esposa sumisa. Ya hablamos de ello. La próxima semana hablaremos, si Dios nos permite, de todas las demás cosas que el apóstol Pedro recomienda aquí a la mujer para que pueda ganar a ese esposo para Cristo. Ponga sobre sus pies. Vamos a orar.
Una esposa sometida voluntariamente al liderazgo del esposo desarrolla una lealtad de su esposo y tanto su esposo como sus hijos confían en ella. No lo hicimos la semana pasada, pero vamos a hacerlo hoy o hace 2 semanas. Si usted que está casada, hermana, le voy a pedir que, en base a lo que entendió hoy, a su rol como esposa, a veces es fácil decir, Señor, yo voy a orar por mi esposo para que sea cabeza y ya. Pero ¿por qué mejor no orar por usted misma? Para que usted pueda someterse bajo el concepto bíblico, sin dejarse influenciar por el concepto humanista de nuestros tiempos. Así que allí donde usted está, mi estimada hermana, hágalo. Ore por usted. No por su mamá, no por su tía, ni por la hermana. Ore por usted misma. Y usted, joven, señorita que es soltera, pues le pido que también ore por usted. Porque un día va a ser esa ayuda idónea. Y allí donde usted está, dígale, Señor, quizás todavía estoy lejos de ello, pero te pido de que me enseñes a aprender. Y mientras las hermanas están haciendo eso, le pido a los esposos, no lo hicimos hace 8 días, pero lo vamos a hacer hoy, que ore por usted mismo también, por su rol como esposo, por su rol como cabeza. Es el de dirigir a la esposa a esa madurez espiritual, en amor a ella, a sus hijos. Ore por usted, ya sea que está casado, ya sea que está soltero, ore por usted. No importa que esté de ujier, no importa en la actividad de servicio que esté haciendo, póngase donde usted está, ore por un momento. Si está en la computadora, si está en la cámara, en lo que esté, deje eso quieto, no me voy a mover. Y vamos a enfocarnos únicamente en eso. Anhelamos como congregación tener matrimonios sólidos. Y para tener matrimonios sólidos necesitamos que Cristo sea el centro de nuestra congregación. Necesitamos esposos que tomen su responsabilidad y esposas que tomen su responsabilidad. Oh Jesús. Normalmente estamos acostumbrados siempre a que alguien ore por nosotros. Pero no se trata tanto de que oren por nosotros, se trata de hacer lo que tenemos que hacer. A Miqueas se le dijo, ya se te ha dicho lo que tienes que hacer. A él le dijeron que tenía que hacer justicia, misericordia y ser humilde. Ya se nos ha dicho lo que tenemos que hacer. Como esposos, como esposas. Jóvenes solteros, pues proyectándose a lo que serán cuando se casen. Espíritu Santo, ayúdanos en ese proceso de ser lo que tenemos que ser. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque somos hombres y mujeres propensos a fallar. Pero nos queremos aferrar a nuestro sustentador, aquel que sostiene las cosas con el poder de su palabra para que nos ayude como esposos, como esposas. Y a los jóvenes que los ayuden, Señor, a poder proyectarse desde la perspectiva bíblica, para que cuando llegue ese momento indicado puedan ser ese reflejo de esposo y de esposa
bíblicos y el reflejo de Cristo y su iglesia. Amigos, si tú estás en Cristo, nada de lo que he dicho hoy podrá ser aplicado a tu vida si no estás en Él. Y no es porque sea discriminatorio, sino que simplemente porque solo el que está en Cristo entiende lo que Cristo quiere. Solo el que está en Cristo puede acudir a Él para que le ayude en su debilidad, para cumplir lo que su palabra enseña. Amigos, si estás en Cristo, mi oración es que vengas a Él. Mi oración es que el Señor pueda convencerte, el Espíritu Santo, de pecado, de justicia y de juicio, y llegue rendido a Él y pueda ser esa esposa, ese esposo bíblico. Padre, gracias una vez más. Tu palabra fue predicada y oramos para que ella pueda dar fruto en el tiempo, que la semilla que fue plasmada pueda morir y pueda empezar a crecer, que los frutos se puedan ver en los hogares, en nuestra congregación, en nuestro lugar de trabajo y en nuestra sociedad. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Señor, también te pedimos